El jueves que mis hijos me dejaron las maletas en la puerta, yo estaba friendo empanadas de viento. El aceite chisporroteaba en la sartén, el café pasado perfumaba toda la cocina y el sol de Quito se colaba por las rendijas de la ventana pintando franjas doradas sobre el piso de baldosas rojas. Era una mañana tan normal, tan mía, que cuando escuché pasos apresurados cruzar la puerta principal de roble viejo, pensé que venían a darme el beso en la frente de siempre. Pero Roberto, el mayor, entró, ajustándose la corbata de seda con una rigidez que yo nunca le había visto. Elena y Martín venían detrás de él, los tres vestidos de oficina, los tres con esa palidez que no era del frío de los Andes, sino de alguien que trae una noticia que sabe que no va a gustar. No traían pan, no traían sonrisas y no se acercaron a saludarme. Me limpié las manos en el delantal blanco y mi mano rozó casi por instinto el bolsillo derecho. Ahí estaba, como siempre, el dedal de plata abollado que fue de mí. Madre, lo toqué un segundo, sentí el metal frío y su textura irregular y algo en mí se preparó sin que yo lo ordenara. Mamá, apaga la estufa. Tenemos que hablar ahora mismo, dijo Roberto con una voz que sonaba como un hilo tenso a punto de romperse. Apagué el fuego, me sequé las manos y los miré a los tres sin moverme del centro de mi cocina, esperando lo que viniera. Venimos a empacar tus cosas. Esa frase cayó en mi cocina como una piedra en un pozo tranquilo. El silencio que siguió solo lo rompió el silbido de la tetera. Caminé despacio, apagué esa hornilla también, me giré y les pregunté con toda la calma del mundo si me llevaban de vacaciones. Roberto suspiró con impaciencia, dio un paso al frente y empezó a hablar como quien lee un documento que ya ensayó, que la casa era demasiado grande para mí sola, que era vieja y necesitaba mantenimiento, que yo ya tenía 65 años y no era seguro que viviera aquí sin supervisión, que habían conseguido un cupo en un lugar muy tranquilo a las afueras de la ciudad, pasando el valle, donde habría enfermeras y gente que me entendiera, que estaría mejor allá. Mis ojos viajaron de él a Elena y luego a Martín, que miraba el piso sin poder sostenerme la mirada. Los estaba viendo por primera vez de verdad. Eran los niños que yo había criado vendiendo humitas en la plaza, por los que había trabajado turnos dobles lavando ropa ajena cuando enviudé a los 30 años, los que habían llegado a la universidad con los ahorros de una caja de hojalata, y yo llenaba moneda a moneda, y ahora venían a desalojarme de la casa que tanto me había costado comprar, con la excusa barata de la seguridad. Elena dio un paso adelante, su voz temblando un poco a pesar del tono firme que intentaba sostener. El aire es más puro allá, mamá, y podemos vender esta propiedad o alquilarla para pagar tus gastos. Es una decisión financiera lógica. Tú ya no puedes hacerte cargo de los impuestos de este caserón. Ahí estaba, la palabra que yo estaba esperando. Financiera. No se trataba de mi bienestar, se trataba de la codicia. El barrio La Ronda llevaba años volviéndose cada vez más valioso y mis hijos querían su herencia por adelantado, mientras yo todavía respiraba. Soy Gloria. Tengo 65 años, cabello completamente blanco y manos que saben lo que es el trabajo de verdad. Enviudé a los 30, con 3 hijos chicos y una casa colonial en el corazón del barrio La Ronda, que era todo lo que teníamos. Esa casa de paredes gruesas, techos altos y piso de baldosas rojas no la heredé ni me la regalaron. La compré con años de madrugadas. Lavé ropa ajena, vendí comida en la calle, cosí pastillas hasta que me sangraban los dedos, todo para que Roberto pudiera estudiar administración, para que Elena tuviera sus vestidos de gala y para que Martín no le faltara nada. Hice todo eso sola, sin quejarme, guardando cada moneda en una caja de hojalata encima del ropero. Y lo hice porque los amaba con una ferocidad que solo entiende una madre que ha pasado hambre. Pero
presionó más de una vez para que hipotecara la casa y financiara su negocio, que después quebró. Martín nunca pedía directamente, pero tampoco ponía freno a sus hermanos. Yo los observaba, los escuchaba, los quería igual, pero también fui aprendiendo a leer lo que no decían. Hace 5 años, cuando entendí que la ambición de mis hijos iba a seguir creciendo, tomé una decisión en silencio, una decisión que ellos nunca supieron que existía. Y ese secreto fue el escudo más importante que pude construir. Cuando entré a mi recámara a empacar esa mañana, cerré la puerta detrás de mí y me apoyé un momento contra la madera tallada. El cuarto olía a lavanda, a cosa antigua y tranquila. Afuera podía escuchar a mis hijos moviéndose en la sala, hablando entre ellos en voz baja, seguramente aliviados de que yo no hubiera armado un escándalo. Eso era exactamente lo que yo quería que creyeran. Saqué 2 maletas de cuero viejo del fondo del armario y empecé a doblar mi ropa con calma. Mis blusas, mis faldas de lana, mis chalecos tejidos a mano. Mientras doblaba cada prenda, mi mente trabajaba a una velocidad que mis hijos nunca habrían imaginado en una mujer de 65 años que ellos ya habían dado por acabada. Ellos no sabían cómo funcionaba el asilo del barrio lá. Ronda, donde yo misma pasaba mis días cuidando a ancianos por vocación, porque me llenaba el alma, porque me hacía sentir útil. Tampoco sabían que durante los últimos 5 años, previendo exactamente este momento, había tomado medidas legales muy concretas y muy estrictas para proteger todo lo que construí con mis manos. No toqué las fotografías del marco de plata, no moví las reliquias de porcelana. Dejé la casa intacta, como si fuera un museo. Me quité el delantal blanco, lo doblé con cuidado, lo guardé en la maleta. El dedal abollado lo deslicé en el bolsillo de mi pantalón de tela gruesa. Cuando salí rodando las maletas, Roberto se acercó a tomarme una, con una sonrisa de alivio que no le llegaba a los ojos. «Qué bueno que seas razonable, mamá», no le contesté. Solo salí a la calle. El empedrado de la ronda resonó bajo las ruedas, las paredes blancas, los balcones con geranios rojos, los faroles de hierro forjado, todo parecía despedirse de mí en silencio. Subí al auto elegante de Roberto, me senté atrás sola y mientras el motor arrancaba y Quito empezaba a quedar atrás, me pregunté cuánto tiempo tardarían mis hijos en descubrir que se habían equivocado de víctima. El viaje duró casi 2 horas. Salimos de los límites de Quito, tomando la carretera que serpenteaba entre montañas andinas. El paisaje urbano se fue apagando para dar paso a campos verdes, vacas pastando a lo lejos y nubes densas que descansaban sobre las cimas de los cerros. Nadie habló durante todo el trayecto. Elena miraba su celular en el asiento delantero. Martín, apretuchado a mi lado, mantenía una distancia prudente y miraba la ventana sin ver nada. Roberto conducía con esa postura de hombre que acaba de resolver un problema difícil. Yo miraba pasar el paisaje y grababa en mi memoria cada curva del camino. Cuando llegamos, lo primero que vi fue un letrero de madera despintado colgado de una reja de hierro oxidada. El edificio era rectangular, pintado de un color crema deslucido, con un jardín frontal reseco que no había recibido agua en semanas. Esto no era el lugar de descanso y paz que ellos me habían descrito. Era un depósito de olvido, un sitio económico lejos de la vista y de la mente, perfecto para quien quiere deshacerse de un problema sin gastar demasiada plata. Nos recibió una mujer de rostro cansado y uniforme arrugado. Roberto entregó unos papeles, firmó algo en una tabla con pinza y dejó un fajo de billetes en el mostrador. Yo lo observaba todo desde una silla en la sala de espera, notando el olor a desinfectante industrial y a sopa recalentada. Mis manos reposaban tranquilas sobre mi regazo.
Cuando Roberto se acercó con esa sonrisa falsa a decirme que ya estaba todo arreglado, que me habían pagado los primeros 3 meses y que vendrían a visitarme pronto, lo miré a los ojos sin decir nada. Elena me dio un abrazo rápido y frío que apenas rozó mi hombro. Te quiero, mamá. Es lo mejor para todos. Martín levantó la mano desde la puerta sin poder acercarse. Hasta luego, les dije. Fue todo. Los vi dar media vuelta. Escuché el motor encenderse. Las llantas se alejaron por el camino de tierra dejando una nube de polvo. Y yo me quedé ahí, sentada en esa sala lúgubre, rodeada de desconocidos que dormitaban en sillas de plástico, con el dedal en el bolsillo y una sonrisa muy lenta dibujándose en mis labios. Ellos creían que este era mi final. No tenían la menor idea de que apenas estaban escribiendo el prólogo de su propia lección. No pasé ni 24 horas en ese lugar. Esa noche me quedé despierta en el colchón duro, escuchando las respiraciones fatigadas de las otras mujeres en el cuarto compartido, y usé cada minuto para ordenar mis pensamientos como quien ordena los hilos antes de empezar un bordado muy difícil. No sentí tristeza, no sentí miedo, sentí una claridad absoluta, como cuando el cielo de Quito amanece sin una sola nube y puedes ver todo hasta el último cerro. Al amanecer tomé mis maletas, pagué mi propio pasaje y me subí al primer autobús que salía hacia la capital. El conductor escuchaba una radio vieja que emitía un pasillo de Julio Jaramillo a bajo volumen. Esa música me acompañó durante todo el descenso, como si la ciudad ya me estuviera recibiendo de regreso. Me bajé en la Plaza Santo Domingo, respiré el aire familiar de mis calles y caminé con paso firme hasta la pensión de Doña Carmela en la calle Sucre, donde le pagué una semana por adelantado para guardar mis cosas y bañarme con agua caliente. Me puse ropa limpia, me arreglé el cabello blanco, me miré en el espejo un buen rato y salí a la calle con la columna bien erguida. Mi primer destino era el banco, no para pedir ayuda, no para mover una herencia, no para llorarle a ningún ejecutivo. Tenía una caja de seguridad privada y un fideicomiso que mis hijos nunca supieron que existían. Y era hora de activar todo lo que había construido en silencio durante 5 años, mientras ellos creían que yo solo cosía y regaba geranios. Lo que venía ahora no era una huida, era el primer movimiento de un juego que yo ya tenía ganado desde antes de que ellos siquiera supieran que había comenzado. Mi primer paso esa mañana fue entrar al Banco del Pacífico de la calle Guayaquil, pedir hablar con el licenciado Herrera, el mismo ejecutivo que me había ayudado a estructurar todo 5 años atrás, y sentarme frente a su escritorio con la misma tranquilidad con la que me sentaba a desgranar maíz en mi cocina. El licenciado Herrera era un hombre de unos 50 años, de bigote ordenado y lentes de montura dorada, que me conocía lo suficiente como para saber que cuando yo llegaba sin anunciarme era porque algo importante había pasado. Me escuchó sin interrumpirme mientras yo le explicaba, con palabras cortas y directas, lo que mis hijos habían hecho esa mañana. Cuando terminé, él entrelazó los dedos sobre el escritorio y me preguntó si quería activar la cláusula de protección que habíamos dejado lista para exactamente esta situación. Le dije que sí, que era el momento. El licenciado abrió una carpeta de cuero oscuro, sacó 3 documentos con membrete notarial y me los fue mostrando uno por uno. El fideicomiso estaba intacto. Los fondos seguían exactamente donde los había puesto, y la instrucción que yo había firmado 5 años atrás en una notaría de la calle Bolívar era irrevocable. Mientras yo viviera, ningún hijo, ningún familiar, ninguna persona ajena podía tocar un solo centavo de esos recursos sin mi firma. Mis hijos habían pasado años mirando esta casa como si fuera su billetera. Lo que nunca supieron
es que yo había separado la casa de todo lo demás mucho antes de que a ellos se les ocurriera pedirla. Salí del banco con una fotocopia de los documentos guardada en el fondo de la maleta y con algo más importante que cualquier papel: un plan. No un plan de venganza, porque las personas que conocen su propio poder no necesitan vengarse de nadie. Un plan de movimientos ordenados y concretos que iba a ejecutar uno a uno, con la misma paciencia con la que había llenado aquella caja de hojalata, moneda a moneda. El segundo destino esa mañana fue la oficina del doctor Villasís, el abogado que llevaba mis asuntos desde que compré la casa y que sabía más de mi situación legal que mis propios hijos. Su oficina quedaba en un edificio pequeño de la Avenida América, tercer piso, con una sala de espera que olía a café negro y papel viejo. Me recibió de inmediato. Le conté lo mismo que le había contado al licenciado Herrera, y él también me escuchó sin interrumpirme, tomando notas en un cuaderno de tapas verdes. Cuando terminé, levantó la cabeza y me dijo algo que yo ya sabía, pero que fue bueno escuchar de su boca. Mis hijos no podían vender la casa, no podían alquilarla, no podían hipotecarla ni poner un solo clavo nuevo en las paredes sin mi consentimiento firmado ante notario. El usufructo vitalicio que yo había registrado en el registro de la propiedad de Quito 5 años atrás me garantizaba el derecho de uso y disfrute de esa propiedad hasta el último día de mi vida, independientemente de cualquier otro documento que ellos creyeran tener. Cualquier contrato que intentaran firmar sin ese requisito sería nulo de pleno derecho. El doctor Villasís me miró sobre sus lentes y dijo: «Señora Gloria, sus hijos están sentados sobre un terreno que creen suyo, pero que legalmente no pueden mover». Yo le dije que lo sé, siempre lo supe. Lo que faltaba era que ellos también lo descubrieran. Lo que vino después me llegó antes de lo que esperaba. Esa misma tarde, mientras yo tomaba una sopa de quinoa en la pensión de doña Carmela, me sonó el celular. Era Roberto. Lo dejé timbrar 3 veces antes de contestar. Cuando contesté, su voz ya no tenía nada de la calma controlada de la mañana. Me dijo que había ido a la casa con un agente inmobiliario para hacer un avalúo, que el agente había pedido los documentos de la propiedad y que al revisar el registro había encontrado algo que Roberto no entendía. Me preguntó qué era el usufructo vitalicio y por qué su nombre no aparecía en ningún lado como propietario con derecho a disposición. Me lo preguntó con una voz que mezclaba confusión genuina con el primer asomo de un susto que él todavía no sabía cómo nombrar. Yo dejé la cuchara apoyada en el borde del plato, tomé el celular con las 2 manos y le expliqué, despacio y con palabras sencillas, que esa casa era mía para vivir en ella mientras yo respirara, que ninguna venta, ningún alquiler, ningún contrato era posible sin mi firma, que el agente inmobiliario le había dicho la verdad, que si quería detalles más específicos, el doctor Villasís podía atenderlo con mucho gusto cualquier día de la semana. Silencio del otro lado, un silencio largo y denso que yo podía escuchar casi como si tuviera textura. Después Roberto colgó sin despedirse. Volví a mi sopa. Estaba caliente todavía y me supo mejor que cualquier otra cosa que hubiera comido en mucho tiempo. Al día siguiente, me llamó Elena. Si Roberto había llamado confundido, Elena llamó furiosa. Desde los primeros segundos su voz tenía esa tensión de quien ha estado despierta toda la noche dándole vueltas a algo que no le cuadra. Me dijo que lo que yo había hecho era una trampa, que los había engañado, que una madre no le hace eso a sus hijos, que si yo hubiera sido transparente desde el principio, ninguna de estas cosas hubiera pasado. Me acusó de haberlos manipulado durante años, de haber guardado secretos, de haberlos dejado creer que la casa iba a ser suya para luego quitarles esa posibilidad en el peor momento. Yo la escuché completa. No la interrumpí ni una sola vez. Cuando terminó, le pregunté con
mucha calma si recordaba cuándo fue la última vez que me había llamado solo para saber cómo estaba, sin pedirme nada. Silencio. Le pregunté si recordaba que me había presionado 2 veces para hipotecar esa propiedad y financiar un negocio que ella misma después dejó quebrar. Más silencio. Le pregunté si había sido transparente ella conmigo cuando me dijo que el asilo era un lugar de descanso y paz, cuando en realidad era un cuarto compartido con olor a desinfectante y colchones de espuma vencida a 2 horas de mi casa. Elena no contestó nada de eso, solo me dijo que esto no iba a quedar así, que iban a hablar los 3 con un abogado. ¡Qué buena idea!, le dije. El doctor Villasís los puede atender cualquier día de la semana. Colgué yo primero. Guardé el celular y sentí algo que no esperaba. Sentir, no rabia, no satisfacción, sino una pena tranquila. La pena de la madre que descubre que sus hijos la conocen menos de lo que ella pensó y que ellos nunca se tomaron el trabajo de mirarla de verdad. Lo que yo no sabía en ese momento es que mis hijos ya habían movido una pieza que yo no tenía en mi tablero. Martín, el menor, el que siempre miraba el piso en vez de enfrentarme, había hecho algo que los otros 2 no me dijeron. Mientras Roberto llamaba a la agente inmobiliario y Elena le llamaba a sus amigas a desahogarse, Martín había ido directamente a la notaría de la calle Bolívar con un sobre de documentos que yo no sabía que él tenía, fotocopias del testamento que mi esposo había dejado antes de morir, documentos que databan de 35 años atrás, anteriores incluso a la compra formal de la casa. Me enteré de esto por la señora Ortega, la dueña de la papelería del frente, que había visto entrar a Martín y que me llamó esa tarde porque éramos amigas de años y porque, según ella, Martín llevaba una cara de quien va a hacer algo que sabe que está mal. Llamé de inmediato al doctor Villasís. Él me citó al día siguiente a las 8 de la mañana y me pidió que llevara mis propios documentos originales. Todos. Esa noche no dormí bien, no porque tuviera miedo de perder algo, sino porque Martín, el más callado de los 3, el que yo siempre creí que era el más inocente, resultaba ser el que había actuado con más premeditación. Eso me dolió de una manera diferente. Me dolió aquí adentro, en un lugar donde las leyes y los fideicomisos no llegan. Al día siguiente, mientras esperaba en la sala del doctor Villasís con mis documentos originales dentro de una carpeta de cartón, revisé en mi celular los mensajes del grupo de WhatsApp familiar que mis hijos habían creado años atrás y donde yo nunca había escrito más de un par de líneas. Alguien, no sé si Roberto o Elena, no había cerrado bien los ajustes del grupo y yo seguía viendo una cadena de mensajes que ellos claramente creían que yo no podía leer. Eran mensajes de los últimos 3 días. Eran largos, urgentes, algunos escritos a las 2 y las 3 de la mañana. Roberto hablaba de un comprador potencial para la casa, una empresa de bienes raíces del norte de la ciudad que había mostrado interés antes de que la gente encontrara el usufructo. Elena preguntaba si había alguna forma de impugnar el fideicomiso por capacidad mental disminuida, usando el argumento de que yo ya no estaba en condiciones de haber tomado esa decisión sola 5 años atrás. Y Martín, el callado, el inocente, respondía con el nombre de un abogado diferente al doctor Villasís, alguien que él describía como especialista en casos de adultos mayores con patrimonio. Me quedé mirando esa pantalla un buen rato. El celular me pesaba en la mano de una manera que no era física. Mis 3 hijos estaban intentando demostrar que yo estaba loca o que no era capaz de tomar mis propias decisiones para poder quitarme lo que yo misma había construido. Guardé el celular en el bolsillo, junto al dedal de plata abollado, y cuando el doctor Villasís abrió la puerta y me llamó con una inclinación de cabeza,
Entré a su oficina con la carpeta apretada bajo el brazo y con algo nuevo prendido en mi pecho. Ya no era solo una madre que defendía su casa, era una mujer que tenía que moverse rápido antes de que sus propios hijos lograran convencer a alguien de que ella no existía. El doctor Villasís revisó los documentos que Martín había llevado a la notaría con una calma que a mí me costó imitar. Los leyó 2 veces, ajustándose los lentes cada tanto, sin decir nada. Yo lo miraba desde el otro lado del escritorio con las manos quietas sobre la carpeta de cartón, escuchando el ruido sordo del tráfico de la Avenida América filtrándose por la ventana. Cuando terminó de leer, levantó la cabeza y me explicó lo que yo ya sospechaba, pero necesitaba confirmar. El testamento que mi esposo había dejado hacía 35 años era un documento válido en su momento, pero anterior a la compra formal de la casa, anterior al fideicomiso, anterior al usufructo y redactado bajo un marco legal que había sido modificado varias veces desde entonces. En términos simples, ese papel que Martín había llevado a la notaría no tenía la fuerza que él creía que tenía. El doctor Villasís me dijo que el abogado que Martín había llevado a la notaría no tenía la fuerza que él creía que tenía. También, pero que la estrategia que estaban armando no se basaba en ese testamento, sino en otro argumento. Querían presentar ante un juez una solicitud de interdicción. Querían que un tribunal declarara que yo no estaba en plenas facultades mentales para administrar mi propio patrimonio. Eso era lo que Elena había insinuado en esos mensajes de WhatsApp a las 3 de la mañana, y eso era lo que el abogado de Martín estaba preparando en silencio. Me quedé mirando al doctor Villasís sin pestañear. Le pregunté cuánto tiempo teníamos antes de que eso se convirtiera en un problema real. Él me dijo que semanas, tal vez menos, que teníamos que movernos antes de que ellos presentaran cualquier solicitud formal. Asentí, guardé los documentos en la carpeta y le dije que ya sabía lo que había que hacer. Esa tarde, mientras mis hijos creían que yo estaba sentada en algún rincón del asilo contando las grietas del techo, yo estaba en la segunda planta del asilo Luz del Valle, pero no como residente. Estaba en la oficina de la directora administrativa, la señora Barrientos, una mujer de unos 55 años, de pelo negro recogido en un chongo apretado y voz de quien está acostumbrada a tomar decisiones sin que nadie se las cuestione. Me conocía bien desde hacía más de 4 años, porque yo había donado tiempo, trabajo y recursos a ese lugar en silencio, sin foto, sin reconocimiento, sin que nadie en mi familia supiera que lo hacía. Había ayudado a financiar la remodelación del ala norte, donde ahora dormían 12 residentes en condiciones decentes. Había gestionado la llegada de 12 enfermeras capacitadas cuando el personal escaseaba. Había puesto dinero de mi propio bolsillo para que 3 ancianos que no tenían familia pudieran recibir atención médica de verdad. Todo eso sin hacer ruido. Todo eso mientras en casa mis hijos me veían como una señora de 65 años que freía empanadas y regaba geranios. La señora Barrientos me preguntó sin rodeos qué necesitaba. Le expliqué la situación con la misma brevedad con la que le hubiera contado el estado del tiempo. Cuando terminé, ella me miró un momento con esa expresión de quien está calculando algo internamente y luego dijo: Señora Gloria, usted sabe que aquí tiene una deuda de gratitud que no se paga con palabras. Dígame qué necesita y lo tiene. Le dije que necesitaba algo muy concreto, algo que mis hijos nunca habrían esperado. Y eso fue lo que le pedí. El doctor Villasís actuó rápido. En menos de 48 horas había preparado 2 cosas. La primera era un informe psicológico y médico completo, firmado por 2 especialistas independientes del Hospital Metropolitano de Quito, que certificaba mi plena capacidad mental, mi lucidez, mi autonomía
mi aptitud legal para administrar cualquier tipo de patrimonio. La segunda era una carta notarial dirigida al abogado que Martín había contratado, advirtiéndole que cualquier solicitud de interdicción presentada sin fundamento real tendría consecuencias legales para quienes la promovieran. Mientras el doctor movía esas piezas, yo movía las mías desde la pensión de doña Carmela, con mi celular viejo y una libreta de apuntes donde anotaba nombres, fechas y números. Llamé a la señora Ortega, la de la papelería, que conocía a medio barrio La Ronda y que tenía una lengua larga pero un corazón honesto. Le pedí un favor puntual. Llamé también a don Aurelio, el cerrajero que había arreglado la cerradura de mi puerta principal 3 veces en los últimos 10 años y que me debía más de un favor. Y llamé a mi vecina Hortensia, que vivía frente a mi casa desde hacía 20 años y que me había visto criar a mis hijos desde la ventana de su sala. Cada llamada fue corta, cada favor pedido fue específico. Nadie me preguntó por qué. Me conocían lo suficiente para saber que si yo pedía algo así, había una razón buena detrás. Y ninguno de los 3 sabía que estaba hablando con los otros 2. Eso también era parte del plan. La cita en la notaría de la calle Bolívar quedó fijada para el viernes a las 10 de la mañana. Fue el doctor Villasís quien la convocó, con un pretexto que sonaba completamente razonable: una revisión de documentos de la propiedad necesaria para aclarar el estado legal del inmueble antes de cualquier trámite adicional. Les llegó la citación a los 3 por escrito, con membrete notarial, y los 3 se presentaron. Lo sé porque los vi llegar desde la cafetería de enfrente, donde yo llevaba media hora tomando un café negro, con pan de yema, bien sentada junto a la ventana con una vista perfecta a la entrada de la notaría. Roberto llegó primero, con traje gris y maletín de cuero. Elena llegó 5 minutos después, con tacones que repicaban fuerte en el adoquín. Martín llegó último, con su abogado al lado, un hombre joven de cara seria y corbata oscura. Los 3 entraron sin saber que yo estaba ahí. Los dejé entrar. Me terminé el café. Le dejé una propina a la chica del mostrador. Me acomodé el chaleco de lana y crucé la calle con paso tranquilo. Empujé la puerta de vidrio de la notaría y entré. El recepcionista me sonrió de inmediato porque ya me conocía. Me señaló la sala principal al fondo del corredor. Empujé esa puerta también. Mis 3 hijos estaban sentados en una mesa larga de madera oscura, frente al notario Pacheco, con sus papeles desplegados y sus caras de quien está a punto de ganar algo. Cuando me vieron entrar, los 3 se quedaron quietos con una expresión que yo no voy a olvidar. Mientras viva, no era culpa, no era vergüenza, era susto puro. El susto de quien creía que el tablero era suyo y de repente ve entrar a la pieza que creía haber sacado del juego. Me senté en la silla que quedaba al frente de los 3, al lado del doctor Villasís, que ya estaba ahí con su carpeta abierta y sus lentes bien puestos. El notario Pacheco carraspeó una vez y empezó a hablar con la formalidad de siempre, explicando que la reunión había sido convocada para aclarar el estado legal de la propiedad ubicada en el barrio La Ronda, con todos los titulares y representantes legales presentes. El abogado de Martín intentó interrumpir para preguntar bajo qué figura legal yo podía estar presente en esa instancia, dado que ellos tenían entendido que yo estaba bajo supervisión en una institución de cuidado. El doctor Villasís sacó los informes médicos, los puso sobre la mesa y los deslizó hacia el abogado sin decir ni una palabra. El hombre los leyó. Se le fue moviendo la mandíbula mientras leía. Cuando terminó, los pasó a Martín. Martín los leyó también. Y fue en ese momento cuando yo decidí hablar. No levanté la voz. No me levanté de la silla. Hablé con la misma voz con la que le habría explicado a un niño cómo funciona algo que no entiende.
Les dije que esa casa tenía un usufructo vitalicio registrado a mi nombre desde hacía 5 años, que ninguno de ellos podía venderla, alquilarla ni modificarla sin mi firma mientras yo viviera, y que esa firma no la iban a tener. Les dije que el fideicomiso que habían intentado ignorar era irrevocable y estaba administrado por el Banco del Pacífico con instrucciones que yo había dejado por escrito y que solo yo podía modificar. Les dije que los informes médicos sobre la mesa demostraban que yo estaba en perfectas condiciones para tomar mis propias decisiones y que cualquier intento de interdicción sería respondido legalmente de inmediato. Roberto intentó hablar. Lo dejé terminar y después saqué de la carpeta de cartón el último documento, el que el doctor Villasís había preparado los 2 días anteriores, y lo puse en el centro de la mesa. Era una modificación al fideicomiso, firmada y notariada esa misma semana, donde yo retiraba a mis 3 hijos como beneficiarios secundarios y destinaba el fondo íntegro, en caso de mi muerte, a financiar la operación del ala norte del asilo Luz del Valle por 20 años. El silencio que cayó en esa sala tenía un peso que se podía tocar. Elena fue la primera en reaccionar. Se puso de pie con una brusquedad que hizo raspar la silla contra el piso y dijo con la voz rota que yo no podía hacer eso, que ese dinero era de la familia, que ella tenía derechos, que había una injusticia ahí que ningún papel podía tapar. Yo la miré sin levantarme. Le dije que tenía razón en una sola cosa: los derechos existen, y que los míos estaban todos en esa mesa, firmados y sellados, mientras los de ellos no existían en ningún documento porque nunca se habían ganado ese lugar de otra forma que no fuera a esperar que yo me muriera. Roberto intentó cambiar el tono, bajar la temperatura, hablar de que todo había sido un malentendido, que ellos solo querían lo mejor para mí, que podíamos resolverlo en familia. Yo lo escuché completo. Después le pregunté si el asilo económico a 2 horas de Quito con colchones de espuma vencida era lo mejor para mí. No contestó. Martín no dijo nada en toda la reunión. Solo miraba los documentos sobre la mesa con los ojos de alguien que entiende, demasiado tarde, que el piso que creía sólido siempre había sido de él solo en su imaginación. El notario Pacheco dejó que el silencio se asentara unos segundos y luego preguntó si había alguna objeción formal que presentar en ese acto. El abogado de Martín recogió sus papeles despacio. Dijo que necesitaba consultarlo con su cliente y que por el momento no había nada que presentar. Roberto recogió su maletín. Elena salió primero sin mirar a nadie. Martín fue el último en pararse y, antes de salir, se detuvo un segundo en la puerta y me miró. No dijo nada, yo tampoco. Pero en esa mirada había algo que los papeles no podían contener. Él sabía exactamente lo que había hecho y sabía que yo también lo sabía. La puerta de la notaría se cerró detrás de él con un golpe sordo. El doctor Villasís guardó sus cosas en la carpeta y me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, cansada, no del juicio, no de la pelea, cansada de haber amado durante tanto tiempo a personas que solo veían en mí un inventario de bienes que administrar. Los días que siguieron a esa reunión en la notaría fueron extraños de una manera que no esperaba. No hubo llamadas, no hubo mensajes. El grupo de WhatsApp familiar quedó en silencio absoluto, como si los 3 se hubieran puesto de acuerdo en borrarse del mapa al mismo tiempo. Yo volví a la casa de la Ronda una semana después, con mis 2 maletas de cuero viejo, y abrí la puerta principal con mi propia llave. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Las fotografías en el marco de plata, las reliquias de porcelana en el aparador, el delantal blanco doblado donde yo lo había guardado. Solo faltaba el olor a café recién pasado, pero ese lo recuperé en menos de 10 minutos. Mientras la cafetera hacía su trabajo, caminé despacio por cada cuarto. Puse
puse la mano sobre las paredes de bajareque grueso. Miré el piso de baldosas rojas con la luz de la tarde entrando oblicua por las ventanas. Esta casa había absorbido 40 años de mi vida. El llanto de 3 bebés, el ruido de las tareas escolares en la mesa grande, los zapatos pequeños alineados junto a la puerta, las noches de costura bajo la lámpara amarilla cuando no alcanzaba el dinero. Y también había absorbido años de silencio y de ausencia, los años en que mis hijos crecieron y fueron dejando de volver. La casa era mía, lo había sido siempre y lo iba a seguir siendo. Me servía un café, me senté en mi silla de costumbre junto a la ventana que da al callejón empedrado y lo tomé. Despacio, mirando los geranios rojos del balcón de enfrente que alguien había regado esa mañana. Las consecuencias para mis hijos no tardaron en hacerse concretas y visibles, porque la vida tiene esa forma de cobrar las cuentas sin necesidad de que uno intervenga. Roberto, que había hablado con la empresa de bienes raíces del norte de la ciudad antes de que el agente inmobiliario encontrara el usufructo, había firmado con ellos una carta de intención que incluía una penalidad económica si la operación no se completaba. Cuando la empresa entendió que la casa no podía venderse sin mi firma y que esa firma no iba a existir, aplicaron la penalidad. Roberto tuvo que pagar una suma que el doctor Villasís me confirmó que no era pequeña, sacada de sus propios ahorros. Elena perdió algo diferente, la reputación de mujer práctica y bien organizada que tanto le importaba sostener en su círculo. La historia de la notaría, del usufructo, del fideicomiso que sus hijos no conocían, se fue filtrando por el barrio con la velocidad de siempre en estos lugares, ayudada, hay que decirlo, por la lengua honesta de la señora Ortega, a quien yo no le pedí que callara porque no me pareció necesario. Elena empezó a recibir miradas en la panadería de la esquina y en la misa del domingo que ella misma supo interpretar. Martín fue al que peor le fue en silencio, que es la peor manera de irle mal a alguien. Su abogado le cobró honorarios por un proceso que no fue a ninguna parte y el trato que tenía medio negociado con Roberto para dividirse el alquiler de la propiedad se cayó sin ruido ni explicaciones porque no había nada que dividir. Los 3 habían apostado a un tablero que no era suyo y lo perdieron solos, sin que yo tuviera que hacer nada más que lo que ya había hecho 5 años atrás. 3 semanas después de volver a casa, recibí una llamada que no esperaba. Era Martín. No llamó para reclamar, no llamó con un abogado al fondo, no llamó con argumentos. Llamó un martes a las 7 de la tarde, cuando el sol ya estaba bajando sobre los techos de la ronda, y dijo simplemente: «Mamá, ¿cómo estás?». Con esas 3 palabras, solo esas. Yo tardé unos segundos en contestar porque tuve que esperar a que se me pasara el nudo que se me hizo en la garganta sin que yo lo autorizara. Le dije que estaba bien, que estaba en casa, que había hecho sopa de quinoa. Él dijo que sí, que bueno. Y después hubo un silencio que ninguno de los 2 llenó de inmediato, pero que no era el silencio incómodo de la notaría, sino algo más parecido al silencio de 2 personas que tienen mucho que decirse y todavía no saben por dónde empezar. Al final me dijo que lo sentía. Nada más elaborado que eso, que lo sentía. Yo le dije que lo sabía y que el arrepentimiento era un buen comienzo, pero que era solo eso, un comienzo, y que lo que viniera después dependía de él, no de mí. No hubo llanto, no hubo drama, no hubo promesas grandes que nunca se cumplen. Colgamos a los 10 minutos. Guardé el celular sobre la mesa y me quedé mirando la llama pequeña de la hornilla donde la sopa seguía hirviendo despacito. No sé qué va a pasar con Roberto y con Elena. No lo sé, y por primera vez en mucho tiempo no siento que sea mi problema resolverlo. Hay cosas que una madre puede hacer por sus hijos y hay cosas que ya no le corresponden.
Aprender a separar esas dos cosas fue el trabajo más difícil que hice en estos meses, más difícil que cualquier trámite legal, más difícil que cualquier reunión en cualquier notaría. Hoy es un jueves de mañana tranquila en la ronda. El aceite chisporrotea en la sartén, el café pasado perfuma toda la cocina y el sol de Quito se cuela por las rendijas de la ventana pintando franjas doradas sobre el piso de baldosas rojas. Me limpio las manos en el delantal blanco y toco, casi por instinto, el bolsillo derecho. El dedal de plata abollado está ahí, como siempre, frío y familiar contra la yema de mis dedos. Hay gente que cree que las mujeres como yo, de 65 años, de cabello blanco y manos gastadas de tanto trabajar, llegamos a este punto de la vida para sentarnos a esperar, para volvernos invisibles, para ceder lo que nos costó sangre y madrugadas porque ya no tenemos fuerzas de pelear. Lo que esa gente no sabe es que hay un tipo de fuerza que no se gasta con los años, sino que se afina, como el hilo de coser que, cuando está bien tensado, no se rompe con nada. Yo no guardé silencio por miedo, guardé silencio por inteligencia, construí en silencio, porque sabía que el ruido solo le avisa al enemigo que uno está moviendo piezas. Y cuando llegó el momento, no tuve que gritar, no tuve que llorar, no tuve que rogarle a nadie, solo tuve que sentarme frente a mis hijos con mis documentos sobre la mesa y dejar que la verdad hiciera su trabajo sola. Aprendí que el amor de madre no es una deuda que los hijos pueden cobrar a su antojo. Aprendí que una mujer que conoce su propio valor no necesita que nadie se lo confirme. Y aprendí que la mejor venganza no tiene nada de venganza. Es simplemente seguir viviendo bien, en tu propia casa, con tu café caliente y tus geranios rojos, mientras el mundo que creyó que te había vencido descubre demasiado tarde que nunca